Buenos días a todas y a todos. En nombre del proyecto Desarrollo Económico Sostenible y Promoción de las Pymes a nivel subnacional, liderado por la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, con el apoyo de la Unión Europea, la Cooperación Alemana para el Desarrollo, implementada por la GIS y la Cooperación Española. Mi nombre es Edna Guidi, coordino las oficinas territoriales de la UIN en América Latina y el Caribe, y soy responsable del eje de desarrollo económico, innovación y talento territorial en la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Para mí es un orgullo poder presentarles este evento y para la UIN ser partícipes de este importante proyecto liderado por la Secretaría de Descentralización. Desde WIN consideramos que el desarrollo económico territorial solo puede ser abordado desde una visión holística. Desde nuestro quehacer, trabajamos para apoyar la promoción de un crecimiento económico, inclusivo, sostenible, a través del fortalecimiento de capacidades institucionales que faciliten la incorporación adecuada del enfoque de desarrollo económico territorial en las políticas públicas locales. Es así que en alianza con diferentes organizaciones como el Alto Comisionado de la Agenda 2030 del Gobierno de España, PNUD, AECID, GIS, programas temáticos de la Unión Europea, Conectadel o la Red DETE, entre otros actores relevantes, promovemos la cooperación horizontal y el trabajo en red para mejorar el acceso al conocimiento, facilitar el intercambio de buenas prácticas y fomentar alianzas público-privadas para promover una planificación territorial con un enfoque respetuoso con el medio ambiente y que además sea participativa e inclusiva. Agradecemos a todos su acompañamiento en este quinto ciclo de seminarios que en esta ocasión nos ocupará con la temática Escenario Post-COVID, Oportunidad para el Desarrollo Territorial. Como viene siendo habitual, contaremos con la participación de Sergio Pérez Rossi, experto del proyecto, a quien le damos la más cordial bienvenida. Antes de iniciar, quisiéramos recordarles que esta sesión es la primera de un total de 2 actividades que integran este ciclo de seminarios y que para la obtención del certificado de asistencia es necesario que asistan a ambas sesiones. La segunda sesión, como ya se os ha venido anunciando, tendrá lugar el día de mañana, jueves 14 de octubre a las 8:30 hora local de Lima, Perú. Avanzamos en esta primera parte de nuestro programa de capacitación con esta actividad sobre cómo las ARDs logran transformarse en agentes de gestión territorial post-COVID, en cómo deben adaptarse al cambio de paradigma provocado por la pandemia mundial, así como de las nuevas formas, procesos y estrategias de trabajo, en razón de lo cual es fundamental la incorporación de la innovación, la adaptabilidad o la gestión de la incertidumbre. En este ciclo de seminarios contará con 2 sesiones. La primera de ellas, que celebramos hoy, nos permitirá tener una visión general de la temática en los procesos organizacionales, así como las dificultades que afrontan en su gestión diaria y sobre todo analizar e identificar aquellos elementos y factores que pueden contribuir a fomentar desde la actividad propia de los gobiernos locales, la generación de organizaciones centradas en las alianzas, adaptabilidad, emprendimiento, liderazgo e innovación, con perspectiva global y desde la ruralidad, tanto en lo económico como en lo social. Así, este seminario pretende fomentar la reflexión, la sensibilización y la cooperación regional, analizando experiencias e intercambiando reflexiones para un desarrollo más inclusivo y más sostenible. Para hablar de esto y de otros temas, contamos con la importante participación de Ignacia Fernández, doctora en Sociología por la Universidad de Barcelona, máster en Ciencia Política por la Universidad de Chile, socióloga por la Universidad Pontificia Católica de Chile. Ella es investigadora principal del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, fue directora ejecutiva de este centro, es especialista en política social, descentralización y desarrollo rural. Se desempeña además como docente universitaria en el programa de Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Además, fue miembro de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional, asesora de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y jefa de la División de Políticas y Estudios de la Subsecretaría de Desarrollo Regional durante los gobiernos de Michelle Bachelet en Chile.
Así también tenemos el grato placer de contar con Joaquín Etorena, coordinador de la Alianza para una Economía Verde en Argentina, de la OIT y Ampage Argentina, coordinador a cargo de la Unidad de Implementación del Proyecto del Fondo de Adaptación, Mejora de la Resiliencia y Manejo Sostenible de la Tierra del suroeste de la provincia de Buenos Aires, experto integrado de la Secretaría Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina, con la misión de fomentar sinergias entre las políticas y programas nacionales de implementación de las convenciones de Río de la ONU. Les recordamos que cada expositor tendrá 20 minutos para realizar su presentación. Tras las exposiciones, con el apoyo de del experto Sergio Pérez Rossi, quien tomará la palabra para destacar aquellas conclusiones más relevantes y trascendentales. Y posteriormente pasaremos al bloque de preguntas enviadas por el público. Para ello, les pedimos que puedan utilizar la herramienta Preguntas y Respuestas ubicada abajo en el panel de presentación. Iniciamos, por tanto, con las palabras de Sergio para que nos haga el vínculo con el resto de temáticas trabajadas hasta el momento. Buenos días, muchas gracias, Edna, colega, por tus palabras y tu introducción. Me facilita la tarea del preámbulo que debo hacer. Solo señalar, apoyado en lo que Edna decía, fundamentalmente en este ciclo nuevo, el quinto y último, antes del seminario taller integrador del miércoles de la semana que viene, hoy el abordaje del escenario post-COVID y en clave de lo que son las agendas para el desarrollo territorial, es el corolario, digamos, del hilvanado de este recorrido que hemos venido haciendo a partir de una nueva mirada en el abordaje del desarrollo territorial, como Edna lo señalaba, de características holísticas, complejas e integrales, que partimos en ese recorrido sobre la dimensión de la innovación, que de alguna manera intenta coser a todo este recorrido que estamos haciendo en sus distintas temáticas e ingredientes, como se abordó específicamente ese seminario que fue, digamos, el más musculoso, digamos, el más fuerte, el más amplio, pero después en ese recorrido abordamos cuestiones vinculadas a la gobernanza territorial, porque, digamos, en clave de lo que son las ARDs, es muy importante tener como marco de referencia cuáles son las posibilidades que una agenda de la gobernanza multinivel nos da para que el desarrollo tenga capilaridad territorial. Vincular los temas de resiliencia y ambiente. Hoy Joaquín le va a dar una vuelta de tuerca a eso, pero digamos, la resiliencia, si bien es una temática que se viene trabajando en el desarrollo territorial, cobra especial envergadura y dimensión a partir del nuevo escenario post-COVID. Digo post-COVID de una manera optimista, estamos intentando salir de ese espacio, de ese escenario que la salud y la cuestión sanitaria nos va dejando, y en ese recorrido también tenemos que agregar a esos tópicos, a esos ingredientes, cómo involucramos cada vez más la dimensión de género, cómo elevamos las capacidades, que es parte del espíritu de este ciclo de seminario. Quienes están de alguna manera del otro lado de la pantalla, digamos, son actores y agentes vinculados a cada una de las ARDs en el territorio, colegas nuestros en definitiva, que intentan tomar lo mejor y lo más nutrido de los que, en el caso de hoy, tanto Ignacia como Joaquín nos deje, a los efectos de darle particularidad a esa agenda en el territorio, porque, digamos, una de las cosas que hemos ido viendo en este recorrido es la agenda con especificidad territorial, más allá de la condición integral que destacaba Edna. Así que, dicho esto, luego, como ella también dijo, volveré con ustedes para los comentarios, pero ahora dejo el espacio directamente para que Ignacia nos regale su presentación de 20 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Y ahora, ya sí, sin más preámbulo, damos la palabra
a la experta Ignacia Fernández, doctora en Sociología, máster en Ciencias Políticas y socióloga. María Ignacia, te dejamos con la audiencia. Muchas gracias, Edna. Gracias, Sergio. Muy buenos días a todos y a todas quienes nos acompañan hoy día. Voy a compartir pantalla para poder iniciar con ustedes una presentación que se basa en una serie de reflexiones que desde RIMISP, el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, hemos venido llevando adelante sobre los temas de enfoque territorial y desarrollo territorial, pero con particular énfasis en un trabajo que realizamos hace un par de años con justamente la Secretaría de Descentralización de la PCM, mirando comparativamente el avance en los procesos de descentralización de la Alianza Pacífico. Yo ahora voy a colocar en el trabajo algunas referencias de las reflexiones que en ese marco se hicieron sobre la experiencia peruana, principalmente, y ello, bueno, en un contexto un poco más amplio, que contiene primero, como les decía, esta visión de desde dónde nos situamos nosotros para hablar de enfoque territorial, la descentralización, que es un proceso en el cual entendemos que el gobierno peruano, a través de la PCM y la Secretaría, han estado fuerte involucrados y del cual las agencias de desarrollo regional son una pieza clave, entendida como un medio para el desarrollo. Después queremos revisar brevemente algunos efectos de la pandemia y, en ese sentido, propuestas de cómo salir, digamos, de esta crisis y enfrentar la post-crisis en términos del daño o de las dificultades socioeconómicas que la pandemia ha dejado a través de una agenda de gobernanza territorial y una serie de propuestas de instrumentos de recuperación de mediano y largo plazo para cerrar la presentación. Entonces, para ir avanzando y ocupar adecuadamente el tiempo, parto muy brevemente señalando que esto es un poco para poder situar la presentación y cuando hablemos de desarrollo territorial, de qué vamos a estar hablando en el marco de estos 20 minutos. Por decir que desde la perspectiva de RIMISP, el enfoque territorial es un proceso conjunto de transformación productiva con cambio institucional, ¿no? Esta dimensión institucional es tan clave como la productiva, y eso es un punto importante de poner sobre la mesa, porque esta dimensión institucional, entendida las instituciones en un sentido más amplio que lo estrictamente organizacional, conlleva un conjunto de relaciones sociales y un proceso permanente de construcción social, ¿no? De colaboración, también de conflicto, que no tiene por qué ser necesariamente una cuestión negativa, sino que también procesos motivadores de transformaciones y de cambio, que hacen que finalmente, bueno, el territorio sea ciertamente no solo un espacio físico y determinado, sino que la forma en que los actores, cuando colaboran, cuando entran en conflicto, se apropian y le dan un significado a este espacio físico en el cual conviven. Entonces, esto es importante desde la perspectiva de cómo abordar un proceso de desarrollo territorial y la complejidad que ello lleva, ¿no? Que muchas veces es más difícil de lo que nos pareciera desde la perspectiva de políticas públicas más tradicionales, de arriba hacia abajo, sectoriales, etc. Es bien importante en esta perspectiva del enfoque territorial que estoy proponiendo partir de un elemento que ciertamente lo vemos todos en nuestra acción cotidiana, pero que no siempre es tomado en cuenta con la intensidad que a mi modo de ver se requiere, que es el hecho de la existencia de una fuerte desigualdad territorial al interior de todos nuestros países. Y lo digo porque muchas veces nuestras estrategias y nuestras apuestas de desarrollo territorial tienen que ver con intervenciones específicamente centradas en determinados tipos de territorios que presentan determinadas carencias o desventajas, sin mirar los efectos agregados que la desigualdad tiene para una estrategia de desarrollo nacional, digamos, que permita una mayor cohesión entre territorios más aventajados y más rezagados. Entonces, esta perspectiva de entender la desigualdad en un marco de cohesión territorial nos parece que es importante,
Y nos parece importante también asumir que la desigualdad no se autocorrige. Esto que también parece bien evidente, no lo es desde varias perspectivas, que apuestan más bien por promover cierto tipo de, como de economías de enclave o de polos de aglomeración, suponiendo que a partir de ahí, en el fondo, se va a producir una suerte de ganancia y crecimiento general para el conjunto del país, cuando lo que vemos es que más bien esos polos terminan incrementando la desigualdad. Y por lo tanto, como no se autocorrige, necesitamos ciertamente una serie de estrategias de política pública, para las que me voy a tener un segundo en esta otra imagen que me parece que lo refleja de mejor forma. Nuestra propuesta en este sentido es que efectivamente las políticas claves son las políticas de desarrollo territorial, en el sentido que les comentaba recién de potenciar, de potenciar el máximo capacidad de cada territorio a partir de sus ventajas comparativas, fortaleciendo sus capacidades, pero siempre acompañadas de un conjunto de otras políticas, ¿cierto? Políticas de descentralización, sin duda, que son un medio importante para el desarrollo territorial porque definen un margen de capacidades administrativas, financieras, etcétera, de autonomía, digamos, para el desarrollo territorial, pero también una serie de políticas nacionales que contribuyan a reducir brechas y que se alinean con una estrategia centrada en las prioridades de los distintos territorios, más que de una estrategia nacional que no tenga en consideración estas diferencias. Entonces, en el fondo, las políticas estas generales, sean sensibles a diferencias territoriales o sean específicamente políticas de reducción de brechas, las entendemos como coayudantes de este proceso de desarrollo territorial y descentralización. Me fui un poco hacia adelante porque quería presentar esto antes de hacer una breve referencia a esta idea de descentralización para el desarrollo territorial. Este es uno de los mensajes importantes que me interesa dejar instalado aquí y que fue parte importante de la discusión que dimos en su momento con la Secretaría de Descentralización en este trabajo que les comenté del año 2019, en el sentido de dejar de entender la descentralización como en varios de nuestros países, ciertamente en el mío también, se ha entendido en términos más tradicionales, ¿no? Como una cuestión más bien de carácter administrativo que tiene que ver con reducir el tamaño del aparato central, modernizar el Estado, eventualmente reducir costos, etcétera, hacia un enfoque del desarrollo territorial, donde en el fondo la descentralización es más bien un medio al servicio de este desarrollo y por lo tanto de la reducción de brechas y de desigualdad entre los territorios. Eso implica ciertamente otros cambios importantes, como que también vamos a comentar hacia adelante, como el paso de estas agendas de carácter sectorial, donde lo que prima son las prioridades de un ministerio o de una secretaría de vivienda, de educación, de salud, y los territorios se ponen un poco al servicio de esas prioridades, versus una agenda territorial donde el proceso es justamente el inverso, a partir de que las agendas territoriales demandan y los territorios demandan, bueno, los sectores se ponen al servicio con sus instrumentos, con sus recursos, con sus políticas de esas demandas territoriales. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Y observábamos en este trabajo que les hacía referencia, revisando sobre todo un informe de Contraloría sobre el proceso de descentralización en Perú, sobre el modelo descentralista peruano hasta ese entonces, ¿no? El año 2014. Justamente observábamos que no había lineamientos explícitos que guiasen este proceso, aunque sí hubo una serie de acciones relevantes que se implementaron además en muy corto plazo, como fue la creación de los gobiernos regionales, la transferencia ordenada y progresiva, yo diría que poco progresiva, de funciones y atribuciones, poco progresiva en comparación con otros países que me ha tocado estudiar, donde los procesos de transferencia han sido más lentos, y la promoción de mecanismos de participación ciudadana. Este fue un modelo claramente regionalista más que municipalista, en el sentido de poner el foco y el énfasis en el traspaso de atribuciones hacia los gobiernos regionales. En ese sentido, un caso más parecido al caso español, donde el énfasis estuvo fuertemente puesto en la creación y fortalecimiento de las autonomías, de las comunidades autónomas, a diferencia de otros países donde el foco ha sido mucho más municipalista, como es el caso de Chile.
Pero lo más importante para efectos del análisis que estamos haciendo es que en el fondo este proceso ha carecido o careció, sobre todo en un principio, yo diría que eso es algo que se ha revertido bastante en los últimos años, en el tiempo en que a mí me ha tocado conocer más de cerca el proceso peruano, careció de este enfoque territorial, al que hacíamos referencia, o sea, de poner la descentralización como un medio para el desarrollo territorial. Y por lo tanto, observamos mucha superposición de competencias compartidas entre el gobierno nacional y estos gobiernos regionales, un proceso más bien, como decíamos, centrado y basado en cuestiones administrativas, ¿no? Un proceso formal de acreditación de competencia, adscripción de múltiples direcciones regionales en estas gerencias regionales, que más bien genera burocracia. ¿Y cuál sería la diferencia, no? Si es que lo que hacíamos era poner el foco en el desarrollo regional, partir al revés, ¿no? Partir desde las demandas y las necesidades territoriales más que desde este modelo administrativo, burocrático, que es más bien organiza el centro y transfiere en función de esa organización más que en sentido opuesto. Disculpen si voy un poco rápido, pero me interesa que podamos avanzar también en otros temas y de cara al tiempo voy a pasar ahora a un tema distinto, que es el tema de algunos impactos del COVID. Aquí estoy haciendo referencia a los resultados de una encuesta sobre seguridad alimentaria en la que hemos estado trabajando nosotros recientemente en el marco de otro proyecto. Estos son datos de enero de este año, enero de 2021. Lamentablemente la encuesta no se ha aplicado en el Perú, sino que en Colombia, Ecuador, Guatemala y México. Pero hay un dato que me parece importante mostrar y relevante. La encuesta tiene otros datos, pero en aras del tiempo aquí solo dejé una información que me parecía bien central. Si ustedes se fijan en esta gráfica, bueno, vemos ciertamente que la inseguridad crece, o sea, es importante, perdón, durante el momento de la crisis. Aquí estamos en enero del 2021, en plena pandemia, con países o con territorios. Aquí estamos mirando 2 territorios de cada uno de los países mencionados, donde cerca del 60% de la población presenta algún grado de inseguridad, sea esta moderada o severa. Pero lo que me interesa es qué pasa cuando pasamos a la siguiente gráfica y comparamos la situación de, estos son territorios en su conjunto, pero miramos separadamente las zonas urbanas y rurales de estos territorios. Y también la distribución por sexo del jefe de hogar, hombres y mujeres. Lo que vemos es que prácticamente en todos los casos, con la excepción de Ecuador, en el caso de la zona, la inseguridad alimentaria en zonas rurales es más alta, o en algunos casos mucho más alta, que en zonas urbanas. Y esto es un dato súper importante que contrarresta un como sentido común arraigado de que las zonas rurales tienen menos problemas de inseguridad alimentaria porque producen sus propios alimentos, etc. Y según el sexo del jefe de hogar, vemos que, bueno, con la excepción de Guatemala, en el caso de hogares encabezados por mujeres, la inseguridad alimentaria es mucho más alta que en los hogares encabezados por hombres. Me encantaría poder compartirles muchos más datos de esta encuesta porque básicamente lo que habla y lo que muestra es que los quiebres de ingresos que se producen en el marco de la pandemia no solo son relevantes, sino que tienen una clara distribución territorial, en el sentido de que un poco el corolario es mientras no implementemos políticas centradas en los territorios, en la demanda y en las necesidades territoriales, es muy difícil que crisis como esta u otras contribuyan a cortar estas brechas o estas desigualdades a las que hacíamos diferencia, sino que más bien por el contrario las incrementa. Y así lo hemos visto en el marco del mismo proyecto al que les hacía referencia, pero ya en percepciones más cualitativas, parte de un trabajo de campo, con entrevistas, con grupos de discusión, que lo que muestran es que las ayudas que han venido recibiendo los actores territoriales, las comunidades, los campesinos, estos son predominantemente actores rurales, son tardías, son muy estandarizadas muchas veces para lo que requieren determinados territorios. Los alimentos, cuando las ayudas son en especie, no tienen pertinencia territorial, no contribuyen a reactivar economías locales, no tienen que ver con lo que comen y cómo se alimentan regularmente estas comunidades. Hay también muchas críticas y cuestionamientos a las medidas de confinamiento, a los tiempos establecidos por estas medidas y lo que implica para la ruralidad.
y ciertamente muy pocas medidas percibidas como de apoyo a la mantención de medios de vida tradicionales comunitarios, a la comercialización y a la producción, en una agenda que ciertamente es valorada por las comunidades como una agenda mucho más urbana que rural, ¿no? Pensada desde el urbano, pensada desde las grandes urbes, desde las metrópolis, y no desde expresiones territoriales que requieren de otro tipo de respuestas que no llegan por la sobreestandarización de las respuestas. El COVID es un muy buen ejemplo en ese sentido para mostrar algo, que ocurre no solo con estas políticas, sino que con muchas políticas y con muchos ámbitos distintos de soluciones generalizadas que efectivamente contribuyen a una parte de la población al interior de los países, pero no a la situación de otra parte de esa población. Y por lo tanto, lamentablemente, como decíamos, incrementa brechas y desigualdades más que contribuir a cerrarlas. Por eso necesitamos políticas de desarrollo territorial, políticas de descentralización, pero necesitamos también políticas sectoriales que no sean ciegas a estas diferencias. ¿Y qué pasa con estas políticas sectoriales? ¿Cómo las incluimos un poco en la ecuación, ¿no? ¿Y por qué son tan importantes? ¿Por qué es tan importante generar una integración entre las políticas sectoriales y los esfuerzos de desarrollo territorial? Justamente para evitar que lo que hacemos con los esfuerzos territoriales, en el fondo no lo borremos con políticas nacionales que además tienen más recursos, más presupuestos, y que llegan ciertamente y actúan sobre los territorios. Y desde esa perspectiva es que yo quisiera plantear que el tema de la gobernanza es un tema clave, porque en esa gobernanza caben todos, ¿ah? Caben los actores regionales, locales, territoriales, pero también caben los actores nacionales. Y pienso aquí en los actores públicos, pero también en los actores privados y en otros. Me interesa particularmente respecto de la gobernanza referirme a dos cuestiones. La primera es la articulación, ahí sobra un acento, hay dos y debería haber solo uno, y el diálogo, que yo creo que son dos elementos fundamentales para avanzar en agendas auténticamente territoriales, a las cuales confluyan todo este conjunto de actores, ¿eh? Ojo, no solo los actores locales. La articulación como un proceso que permita, habíamos dicho al principio que el desarrollo territorial era un proceso de transformación productiva con cambio institucional. Aquí están mencionados la estructura económica, las instituciones, los actores. No importa cómo cada uno de estos factores ocurre en los territorios exclusivamente, sino que también cómo estos interactúan entre sí. Y ahí los actores son claves, porque hay actores detrás de cada decisión productiva, hay actores detrás de cada decisión institucional. Y hay actores muchas veces, no sé, industrias extractivas en los territorios, como están las industrias, o sea, los empresarios pequeños y locales, hay actores del gobierno nacional, como están los pequeños actores de gobiernos locales, distritales, etcétera. Y por lo tanto, pensar en un proceso que contribuya a generar sinergias entre las acciones y los recursos de este conjunto de actores en la gestión pública es fundamental desde esta clave de la articulación. Me encantaría poder detenerme un poco más en los temas de articulación, porque ciertamente una cosa es decirlo, que es lo que estamos haciendo acá, y otra es hacerlo, ¿no? Es altamente complejo, está lleno de experiencias fallidas, otras más exitosas en materia de articulación. En el marco de este estudio que les comentaba que hicimos en el 2019 para la PCM, miramos mucho en el caso peruano programas como por ejemplo Hakuwiñay y lo importante de una estrategia integrada de intervención sobre el territorio que además aprovechaba fuertemente las energías y las capacidades locales a través de este mecanismo de los comités locales de asignación, por ejemplo de los CLAR, además de la capacidad de recursos y de gestión del gobierno central a través del MIDIS. Ciertamente con cosas por mejorar, pero lo veíamos como una práctica recomendable y eventualmente recuperable en el sentido de esfuerzos de articulación, pero claro, todavía muy sectorial, muy vinculado a un ministerio en particular. Y sobre el diálogo, señalar que estos esfuerzos de acción convergente de distintos actores en torno a una dinámica de desarrollo, nosotros hemos hablado, le llamamos a estos esfuerzos coaliciones territoriales para el desarrollo, nos parece que son claves en esta perspectiva de una gobernanza más amplia que representa una variedad de actores, no exclusivamente los actores públicos,
donde los distintos actores aporten distintos capitales. Ciertamente el sector público en un territorio rural no va a poner el capital social o el capital cultural, los temas identitarios, van a estar en otros actores que tienen mucho que decir sobre las posibilidades del desarrollo de ese territorio. Ningún miembro está en posición completamente subordinada respecto de otro, eso también es sumamente importante para efectivamente permitir esta acción convergente. Si yo soy miembro de una comunidad, que no me queda más que esperar a que llegue el proceso de vacunación post-COVID y no tengo voz, ni opinión, etcétera, bueno, bien poco lo que puedo hacer en esta perspectiva de coaliciones. Y bueno, que es legitimada por otros actores del territorio desde esta perspectiva de ir unando esfuerzos, intereses de cara al desarrollo territorial. Perdón. Dame un segundo. Entonces, en este esfuerzo de construir, o sea, ¿por qué son importantes estas coaliciones, no? Y es posible, y la pregunta clave aquí es, ¿se pueden generar, fortalecer, o en realidad solo es posible aprovechar aquellos territorios donde efectivamente hay una mejor capacidad de acción social y de organización social? Nosotros creemos que es posible fortalecerlas y trabajar sobre todo desde esa perspectiva en la construcción de acuerdos territoriales y apoyar la gestión de estas agendas de desarrollo territorial. Por ahí va un poco la clave, los actores ya existen, la capacidad de diálogo y de acción ya existe, pero en la medida en que se produzcan procesos tendientes a construir acuerdos y llevar adelante la agenda que resulta de esos acuerdos, hay un espacio importante para promover el diálogo y esta energía de cara a una gobernanza más territorial y participativa. Y aquí una vez más veíamos positivamente en el trabajo, en el proceso que estaba llevando Perú en ese momento, que todo el proceso de las agendas territoriales de los GORE y MUNI ejecutivos, así como las agencias regionales de desarrollo, iban justamente muy orientados en esta dirección de avanzar hacia una mayor coordinación y articulación multisectorial y multigubernamental, en el sentido que decíamos de vincular fuertemente también a los actores nacionales en este proceso, como vimos en el caso de algunas agendas del proceso de construcción de algunas agendas que tuve la posibilidad de acompañar o de visitar. Y bueno, y aquí los 3 niveles de gobierno están involucrados. No me voy a detener en esta gráfica en aras del tiempo, pero me parece súper importante reforzar la idea de que la descentralización y el desarrollo territorial no es en contra del gobierno nacional, sino que es con el gobierno nacional, ciertamente también con los gobiernos intermedios y locales, pero no es contra el gobierno nacional. Necesitamos ciertamente fortalecer capacidades de los actores más débiles para estos procesos de diálogo y de coalición. Necesitamos, como decíamos, un Estado fuerte y el sector privado también involucrado. Este también es otro déficit que muchas veces nuestros esfuerzos por promover procesos de gobernanza más participativos y más dialogantes fallan, ¿no? Y terminan siendo más bien diálogos entre la sociedad civil, las comunidades y los gobiernos, cuando la importancia que tienen los privados en los procesos de transformación productiva es fundamental también. Cierro entonces con un par de reflexiones más allá de la emergencia, en la perspectiva de instrumentos que hagan viable algunas propuestas, ¿no? Ciertamente esto hay que darle mucho más vuelta y es una estrategia y es un proceso en el que están todos nuestros países, organismos internacionales, etcétera, hoy día, para la recuperación en el mediano y el largo plazo. Y aquí plantear fundamentalmente la necesidad de estrategias de protección de ingresos en el corto plazo, ¿cierto? Que pueden compensar la falta de ingresos en este horizonte, en la perspectiva de protección del empleo, apoyo a las pequeñas y medianas empresas, intentando superar un poco este trade-off que se da entre simplicidad y rapidez para responder a la urgencia versus esfuerzos por asegurar una adecuada focalización, etcétera. Yo creo que ahí es mejor la rapidez y la simplicidad, aunque sea menos claro a quién estamos llegando, porque además la pandemia ha generado necesidades bien amplias en términos de grupos de la población afectados. Identificar sectores más golpeados y cómo pensar en respuestas para esos sectores. Ojo, yo creo que aquí en esto de los sectores es clave, una vez más, que haya un enfoque territorial importante, porque ciertamente los sectores están muchas veces muy vinculados a espacios territoriales específicos, el sector turismo, algunos otros.
Y aquí sí que terminamos con algo que a mí me parece fundamental. Creo que este es un súper buen momento buscando una oportunidad en la crisis para pensar en un nuevo sistema de protección social. Creo que, bueno, ciertamente la crisis nos ha mostrado la fragilidad de nuestros sistemas de protección social. Puede ser por alta informalidad del mercado laboral, por muchas razones que estamos ciertamente hoy día discutiendo. Pero es el momento para pensar justamente en estos sistemas amplios en materia de cobertura, pero que pongan el foco en territorios y comunidades más que, como lo hemos hecho en una década larga, donde el foco ha estado más bien puesto en individuos, como si estos prescindieran de un contexto territorial y comunitario en el cual se desempeñan y desarrollan su vida, ¿no? Entonces, volver a poner ese foco, como alguna vez ocurrió en el pasado, y superar esta lógica exclusivamente y estrictamente focalizada en individuos, articulando además lo social y lo productivo desde estas posibilidades de generación de ingresos, me parece que son algunas claves bien fundamentales para ir pensando desde esta óptica, ¿no?, de protección social en una salida sostenible a esta crisis y eventualmente otras emergencias que ojalá no, pero puedan ocurrir en el futuro. Así es que muchas gracias por el tiempo y por la escucha y súper disponible por si después tienen preguntas o comentarios. Muchísimas gracias, María Ignacia. De verdad que es muy grato escucharte, es muy grato escuchar todas las reflexiones que nos has hecho. Me van a permitir hacer como un pequeño resumen de algunas ideas fuerza que luego obviamente el experto Sergio Pérez Rossi las canalizará desde un abordaje de las agencias de desarrollo regional, ¿no? Pero me gustaría destacar algunas ideas fuerza que ha compartido con nosotros Ignacia, como el tema de cómo abordar este proceso de desarrollo territorial que va desde fomentar capacidades territoriales, pero acompañadas de otras políticas. María Ignacia nos decía cómo estas otras políticas sectoriales tienen que estar enfocadas a cerrar brechas, tienen que ser sensibles a las diferencias territoriales y, por supuesto, acompañadas de una descentralización administrativa, fiscal y política. Otra de las ideas fuerza que me han parecido súper importantes es este cambio de paradigma, ¿no? Que va de considerar la descentralización como un fin a la descentralización como un medio, que permita asimismo el cambio de una agenda sectorial a una agenda territorial y con ello el cambio de una visión, de una administrativa a un enfoque más de desarrollo territorial. También nos hacía unas importantes reflexiones sobre cómo las agendas de emergencia o respuestas a la crisis del COVID han sido pensadas desde una visión más urbana, ¿no? Incrementando así como consecuencia, aunque no con ese objetivo, por supuesto, las brechas territoriales. Como los quiebres de ingreso también tienen una influencia significativa en estas brechas territoriales. Y luego también ponía el acento, como una vez más, en el tema de la gobernanza como un tema clave para las agendas territoriales, articulación y diálogo eran los temas que nos invitaba María Ignacia a reflexionar. Y finalmente, entre los instrumentos que desde este estudio, que es muy interesante, María Ignacia, que sería importante si nos lo puedes compartir así entero para que lo tengamos, lo compartamos también con los participantes de este proyecto, que nos parece súper interesante. Y dentro del cual ella nos comentaba, después de este arduo análisis que hace la RISMIS, que es una institución bastante seria y que trabaja en nuestra América Latina desde diferentes focos, y nos hacía énfasis en diferentes instrumentos de mediano y largo plazo, ¿no? Que también sirvan para prevenir futuras crisis que esperamos que no tengamos, pero bueno, hay esa posibilidad. Nos identificaba ahí como las estrategias de protección de ingresos, de protección al empleo, de apoyo a pequeñas y medianas empresas son realmente importantes, como es importante también identificar los sectores más golpeados y observar sus debilidades, fortalezas, no solamente en el corto, sino también para un mediano y largo plazo. Y también algo importante que comentaba, cómo esta crisis ha vuelto a poner de manifiesto que los problemas que tenemos en los sistemas de protección social, ¿no? Y nos proponía pensarlos poniendo el foco en los territorios más que en los individuos, que puede ser tal vez una de las medidas a corregir. Muchas gracias, María Ignacia. Después de las exposiciones vamos a invitar a
bueno, desde este momento pueden realizar y durante toda la exposición las preguntas y nosotros se las pasaremos después de las 2 exposiciones. Bueno, a continuación vamos a ceder la palabra a Joaquín Torena para que nos haga la exposición sobre empleos verdes, una oportunidad para una recuperación económica sostenible centrada en las personas. Te dejo con la audiencia. Hola, sí, muchas gracias bueno, buenos días y buenas tardes a todas y todos. Depende un poco de dónde estemos conectados. Voy a compartir pantalla. Es un gusto y un honor estar acá con ustedes y tomar estos temas, discutirlos, porque me parece que como muchos ven, están en el último tiempo bastante en agenda. Me gustaría, si me pueden decir si se ve bien la presentación. Sí, se ve bien, Joaquín. Bueno, perfecto, excelente. Bueno, como acá ya dice, yo soy coordinador de la Alianza para una Economía Verde, que es una alianza de 5 agencias de las Naciones Unidas que se unen, digamos, la OIT, la UNIDO, UNITAR, PENUMA y PNUD, para, digamos, apoyar de alguna manera a los gobiernos, los trabajadores y los empleadores en un camino hacia una economía más sostenible. De todos modos, en esa discusión, lo que más después se termina destacando, obviamente, es cómo esto puede ser, de nuevo, hoy vimos en la presentación que me antecedió, esta discusión entre si algo es un medio o un fin. Bueno, en este caso también el tema de la economía verde termina siendo de un fin, pero también un medio justamente para la creación de empleo decente y de mayor productividad en nuestras industrias, especialmente para nuestra región tan golpeada hace ya bastantes décadas por un crecimiento al menos, digamos, oscilante, ¿no? Los empleos verdes entonces como una oportunidad para la recuperación de la economía sustentable centrada en las personas. Esto es un poco nuestro objetivo. ¿Sí? Y bueno, la primera pregunta, ¿no?, que tratamos de ver siempre es cómo se vincula esta agenda verde con una economía más inclusiva y más robusta. Mucho se ha hablado también de la recuperación post-COVID, ¿no es cierto? Bueno, vamos un poco a esos temas, ¿no? El último informe del IPCC sobre cambio climático lo que nos está alertando, con mucho más fuerza que los anteriores, es que, bueno, los extremos climáticos están aumentando, ¿no? Y eso afecta a nuestras economías desde ya. Entonces estamos hablando de la frecuencia e intensidad de olas de calor, de huracanes o de sequías sobre todo, ¿sí? Aumento de riesgos de incendios, por ejemplo en el caso de Argentina, bosques y pastizales. Y que esto, aunque tomemos medidas ya, tardaría entre 20 y 30 años en revertirse si es que eso fuese posible, ¿no? Contabiliza también un aumento muy grande en las catástrofes naturales que le costaron al mundo unos 210.000 millones de dólares, según la reaseguradora Múnich, ¿no? Y como para que podamos compararlo, ¿no? Se calcula una pérdida, una merma del Producto Interno Bruto Mundial del 18%, y les puse los datos en comparación de la Gran Depresión, bueno, obviamente con paridad de precios dentro de lo que es posible, del 10%, y del COVID del 3% más o menos a nivel mundial. ¿Qué significa? Imagínense el impacto que estamos hablando solo en el caso del cambio climático, que no es el único problema ambiental que tenemos, implica ya unas pérdidas en nuestro crecimiento de la economía, en el desarrollo, que, digamos, son mucho mayores a las mejoras que estamos logrando a través, por ejemplo, de la eficiencia y la innovación tecnológica hoy en día, ¿sí? Entonces, los efectos directos que pudimos ver, por ejemplo, son buenos ejemplos. Acá puse el tema del canal del Panamá, pero bueno, la hidrovía del Paraná fue este año, y sinceramente se veían acá en Argentina, quienes viven acá, es una hidrovía por donde sale el 30% de los alimentos a nivel mundial,
Bueno, totalmente parado porque los barcos no podían salir. Este tipo de cosas, obviamente, han de esperarse cada vez más. Entonces, nuestro secretario general de las Naciones Unidas lo que señaló es que la crisis actual, hablaba del COVID, ¿sí?, es una llamada de atención sin precedentes, que se necesita convertir la recuperación del COVID en una oportunidad real para hacer las cosas bien en el futuro. Resumo abajo, ¿sí?, que básicamente todo lo que son el poder de fuego fiscal, digamos, y de los incentivos también privados, se muevan de los sectores grises y marrones a los sectores verdes y creen nuevas oportunidades para el desarrollo económico. Y a la misma vez, esto de que los riesgos y las oportunidades climáticas se empiezan a incorporar cada vez más fuerte en el sistema financiero. No puede ser que hagamos inversiones que después resultan que son inversiones muertas porque no se calculó el riesgo climático o el riesgo ambiental que eso genera, ¿no es cierto? Bueno, entonces, eso en cuanto a cómo se vinculaba la agenda verde con la agenda de la recuperación económica y cómo se vincula esta agenda con el mundo del trabajo. Muy bien. El secretario o el director general de la OIT, ¿no?, que es la organización a la que yo pertenezco, nos señala que estamos ante el imperativo de avanzar hacia la neutralidad climática y la justicia social para todos. Primordialmente, el imperativo de ecologizar el mundo del trabajo y garantizar una transición justa hacia un futuro de trabajo que contribuya al desarrollo sostenible. Bueno, ¿qué significan estas palabras? Lo que básicamente significan es que, por un lado, el mundo del trabajo se ve afectado por los problemas climáticos de forma directa. Lo ven acá en el cuadrito azul, ¿sí?, que traduce un poco, que lo puse solo de forma ilustrativa, del lado izquierdo, cuánto en producción y trabajo se pierde según los escenarios de calentamiento global, ¿sí? Tenemos una disminución de la productividad y oferta laboral entre el 18 y 44%, depende de la región, ¿sí? Y se calculan más o menos una pérdida de 2,2% de las horas laborales anuales, ¿sí?, lo que equivale más o menos a 80 millones de empleos de tiempo completo, o casi 3.000 millones de dólares. ¿Qué quiero decir con esto? El mundo del trabajo se tiene que ecologizar porque es afectado por el cambio climático. A la misma vez es un factor del cambio climático, porque la manera en la que utilizamos nuestros recursos obviamente afecta esta crisis. Y por último, y esto es la parte de la transición justa, todas estas transformaciones, ustedes ven que estoy tratando de salirme un poco del libreto y de las palabras, de la jerga, ¿no?, para que nos entendamos como personas, digo, que tiene que ver la transición justa, es que todas esas transformaciones dejan gente afuera e incluyen a nuevas personas. Entonces, en esos cambios puede aumentar, por ejemplo, la fragmentación del mercado laboral, ¿sí?, entre hombres y mujeres, entre personas que están mejor o peor formadas, entre trayectorias profesionales que vienen de la informalidad, etcétera, etcétera. Y que todo esto no puede, entonces, contribuir a una mayor injusticia social, ¿sí? Tiene que contribuir a una mayor justicia social. Bien, esto es lo que les decía, el cambio climático y el empleo tienen una relación de doble dirección, es como decimos nosotros, o sea que los impactos destruyen empleo y a la misma vez la mayoría de los empleos dependen de los recursos naturales, especialmente en los países de renta media y emergentes, como la mayoría de los nuestros en América Latina, ¿sí? Y las medidas de descarbonización y adaptación pueden ser grandes generadores de nuevo empleo. Esto si lo hacemos bien, ¿sí? Si cambiamos la industria hacia una industria más eficiente en recursos, que sea más moderna, generará más y mejores trabajos. Lo mismo en cuanto a la adaptación. Yo, como decían recién en la introducción mía, vengo de un proyecto anterior al que lidero hoy, que era de adaptación al cambio climático en las zonas rurales de Argentina afectadas por la desertificación. Y no se imaginan cómo las medidas mínimas que hacíamos podían cambiar directamente los ingresos de los emprendimientos de esas zonas, ¿sí? Porque justamente se evitaban las pérdidas por los efectos de la sequía, se diversificaba producción, se contrataba gente nueva con nuevos conocimientos, como por ejemplo la instalación de riego,
etcétera, etcétera, ¿no? Esto es un poco de lo que estamos hablando. Se calculan unos 24 millones de empleos nuevos a nivel mundial, ¿sí? El problema es que tampoco hay que exagerar. La agenda verde no va a, como se dice, a recuperar todos los empleos que se están perdiendo, obviamente en el proceso, digamos, de la automatización, etcétera, que venimos viendo hace ya varias décadas, ¿no? Bueno, pero en principio se cree que va a haber una creación neta de empleos si entramos en esta agenda de los empleos verdes. Obviamente, la mitigación del cambio climático aporta a que necesitemos futuro para asegurar nuestras inversiones. Por el otro lado, las medidas de adaptación mismas suelen generar nuevos empleos y, bueno, quería mencionarles que también hay un gran segmento de lo que llamamos los empleos vinculados a la restauración y mantenimiento ambientales, que son muy importantes, especialmente, lo voy a decir después, cuando llegamos a pensar cómo en la práctica podemos trabajar de esta forma territorialmente y especialmente en América Latina. Es todo un punto esto de mantener los ecosistemas y crear con eso empleo muchas veces público, de calidad y local, ¿no? Bien. Perdón, estaba tomando mate. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de todo esto? Bueno, la transición justa, ¿no? Lo que hablaba recién. En la OIT hablamos de 4 principios fundamentales, que es maximizar la creación de empleo decente y verde, por decir así, minimizar la destrucción de empleo, acompañar el cambio de los trabajadores que están en sectores afectados y, por supuesto, promover la generación de empleos verdes a través de esto último que les decía, las medidas de adaptación, mitigación, economía circular, etc. Acá les muestro las 2 fotos. Ven los trabajadores de la minería preocupados y abajo empleados de una planta de reciclaje. Bueno, el empleo verde como oportunidad, entonces, asoma eso, pero ¿cómo? En la OIT diferenciamos el trabajo ambiental del empleo verde, en tanto el empleo verde es esta conjunción entre el trabajo en el sector ambiental y el trabajo decente. Para que estemos hablando de un empleo verde, hablamos de un salario justo, de buenas condiciones, de protección social, de derechos laborales, de igualdad de oportunidades y acceso y participación. Este último punto es muy importante porque muchas veces se avanza en todos los primeros, pero el último es el que más nos impide a veces inclusive estadísticamente contabilizar los empleos verdes, porque se trata obviamente de el derecho a la libre asociación, la sindicalización, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, ¿por qué es importante para la región, especialmente para una recuperación post-pandémica? Bueno, un pequeño gráfico de un informe muy reciente nuestro de la OIT, donde vemos que se estiman junto al BID, OIT-BID, unos 15 millones de empleos verdes posiblemente en la región, y la implicancia del COVID parece haber afectado unos 400 millones de empleos, ¿sí? Y después tenemos que ver también que estos empleos verdes normalmente afectan a sectores o bien de rápida recuperación económica como la construcción, o pueden también dinamizar aquellos que fueron muy impactados, como por ejemplo el turismo. Entonces, hay oportunidades específicas para sectores muy golpeados o sectores muy dinámicos en la recuperación del empleo, que implica también nuevas posibilidades y calidades de empleo para mujeres, para jóvenes, etc. ¿Sí? Acá básicamente trato de contestar a una pregunta que nos hacemos siempre cuando hablamos o escuchamos hablar de esto, es ¿por qué una recuperación económica post-COVID tendría que ser verde? Muchas veces discutimos, sobre todo acá en Argentina tenemos una discusión bastante fuerte sobre el tema de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas, ¿no? ¿Por qué nosotros tenemos que recuperarnos verde mientras los demás, digamos, no lo han hecho y en parte han causado esta crisis? Bien, es un tema al que vamos a volver seguramente en la discusión, pero básicamente mencionarles que en primer lugar el COVID da un ejemplo de cómo el tema de la economía no sustentable puede afectarnos
a la economía en sí. O sea, todo lo que ha pasado, lo que hemos vivido y la caída, tiene que ver con una manera no sustentable de producir, ¿sí? Después, nuestros países especialmente suelen tener un problema de restricción externa, es decir, no producen la suficiente cantidad de divisas para subsidiar a través del sector de los recursos naturales, del campo, etcétera, a la industria. Es decir, tenemos siempre problemas de empleo formal, ¿sí? Al fin y al cabo, y de divisas. Si pensamos en sectores verdes de exportación, pensemos en hidrógeno verde, pensemos en producción orgánica de alimentos, etcétera, etcétera, podemos agregar valor a nuestros recursos, ¿sí? Y con eso también valor a nuestras economías. Ayer se anunció, por ejemplo, en Argentina un plan de producción. Ustedes saben que tenemos una industria automotriz bastante importante, de producción de vehículos eléctricos e híbridos, y un plan de movilidad sostenible, con lo cual se espera agregar valor a la producción y generar unos 21.000 trabajos y empleos nuevos y de calidad. Bien, pensemos también en mejorar el acceso a la inversión y el crédito externo. Dos ejes. Uno es que muchos de esos créditos están hoy ligados a un assessment, a una evaluación del riesgo climático que tienen las inversiones, ¿sí? Y por el otro lado estamos discutiendo cada vez más que nuestra región, estamos justamente por eso quiero ir a nuestra región en mi presentación, que nuestra región es acreedor en cuanto a temas de emisiones, en cuanto a especies, a biodiversidad. Entonces, si somos deudores financieros, pero acreedores en un tema tan importante como la naturaleza, bueno, empezar a hablar en cómo nos pueden recompensar este tema. El comercio exterior, bueno, un poco ya lo dije, las restricciones pararancelarias de los principales mercados de exportación nuestros suelen ser cada vez más fuertemente ambientales y sanitarias. Necesitamos pensar en esto si queremos seguir vendiéndole al mundo. Después, la economía circular y la eficiencia de recursos van de la mano de una mejor productividad. Eso es muy importante para que seamos competitivos. Es casi prácticamente imposible pensar un camino de desarrollo en nuestras regiones compitiendo en la producción de zapatillas deportivas con otras regiones que lo hacen más y mejor y más barato. Entonces, tenemos que pensar en cuestiones que agreguen valor a nuestra producción. Después, las industrias hoy son deficitarias en términos de balanza comercial, un poco lo dije recién, y también mencionaba el tema de los sectores más vulnerados que suelen ser aquellos con alto potencial de generar empleos verdes nuevos y de calidad. Pensemos, por ejemplo, en el reciclaje, en la construcción de viviendas, etc. Bueno, ¿cómo vincular estas políticas climáticas con la justicia social a nivel local? Yo lo que les mencionaba recién, lo repito a nivel local un poco, es qué sectores pueden ser. La construcción de viviendas sostenibles en los planes de construcción de viviendas. Vamos a tener un anuncio importante en los próximos días, por ejemplo, en el caso de Argentina, de la construcción de 1 millón de viviendas. Bueno, ¿qué significa? Que sean más sostenibles significa que los materiales que se usen sean menos contaminantes, sean más sanos para la gente que los manipula y la gente que va a vivir en ellos. Y además hay una eficiencia en la producción que usa menos materiales y menos recursos y nuevos conocimientos de parte de los trabajadores. Entonces, esto es todo un sector que nos interesa mucho también en el programa mío. Después está el tema de los servicios públicos verdes, agua y saneamiento, infraestructura, economía circular y simbiosis industrial. Si alguno quiere saber algo más de eso, podemos hablar de eso después. La gestión integral de residuos, energías renovables, los parques eólicos ligados a los parques industriales, el turismo local sostenible, la adaptación al cambio climático, sobre todo en el tema del campo, el Climate Smart Agriculture, y la protección y restauración ambiental. Me parece que para los municipios y para los estados federales, en el caso de los países federales, en América Latina, estos son todos sectores que están muy a mano, ¿sí?, para recuperarse económicamente. Acá les muestro un ensayo que hicimos en Argentina. Hicimos variaciones de factores para generar escenarios laborales relacionados a las contribuciones voluntarias del país al cambio climático, ¿no? Entonces jugamos un poco, voy a tomar un ejemplo, con el corte de biocombustibles en la producción de combustibles en Argentina.
donde se aumentaba un poco, la variación en la creación de empleos era muy grande, la variación de la creación de empleos verdes era muy grande también, y la variación en la reducción de emisiones, son estas tres columnas también. Entonces hacemos estos escenarios para ver dónde podemos fomentar esta creación de nuevos empleos de calidad, recuperación económica a través de la agenda verde, ¿no? Bueno, vemos los totales, esperamos poder crear en los próximos años 5.000 empleos verdes en algunos sectores, esto obviamente no son todos, reducir emisiones y a la misma vez subir todas, o sea, a una variación de empleos de más o menos 110.000 empleos nuevos ligadas a esta agenda verde, los cuales no todos son técnicamente verdes, ¿sí? Bien, esto está vinculado a esta última filmina, que la transición justa a los empleos verdes y la economía circular van de la mano, y bueno, tenemos que pensar en el tema condiciones de formalidad en la economía circular. Tenemos que tener en cuenta que las industrias manufactureras normalmente cuando pasan a la agenda verde suelen ser ahorradoras de empleo, o sea, reducir empleo. ¿Por qué? Porque, bueno, son más eficientes en recursos, traen máquinas nuevas, lo cual las hace más sustentables, pero empiezan a demandar menos mano de obra. Al revés es en el sector de servicios. Un ejemplo que les quiero mencionar es, por ejemplo, bueno, uno va a los foros internacionales y todos te hablan muchas veces de sectores rimbombantes, ¿no? Yo muchas veces digo, miren, en nuestros países todo el sector de las reparaciones, por ejemplo, es un sector gigantesco. En muchos países ya ni se reparan las cosas. Acá sí. Bueno, eso genera en Argentina más de 100.000 puestos de trabajo. Ahí hay una cuestión de servicios que si nosotros encima pensamos ese sector como un sector de empleos verdes porque alarga la vida útil de los aparatos, ¿no? Reduce la contaminación, etcétera, etcétera. Nosotros estamos creando empleos verdes donde la agenda tiene que ser la formalización. Entonces, poner el ojo en términos estratégicos mucho en los sectores de servicios, ¿sí? Otro que les puedo decir es el sector del transporte. Imagínense la creación de empleos si uno lograse volver mucho de lo que hoy se transporta a la vía del tren, ¿sí? Sin pensar en cosas tan lejanas como el hidrógeno, cosas que están más a mano. Bueno, anticiparse a estas tendencias obviamente va a ayudarnos a todos a generar un cambio en nuestras economías para que sean más resilientes, pero a la misma vez más justas y más inclusivas, ¿sí? Bueno, desde ya tratar de ver el tema de que estas transformaciones incluyan sobre todo también a los colectivos más vulnerados ante no solo la pandemia, sino, debo decirlo así, unas varias décadas que venimos de políticas que no pusieron el centro en la creación de empleo y la inclusión social, sino en el desarrollo de un capitalismo financiero que, bueno, las consecuencias las estamos sintiendo, ¿no? Me parece que esto es a nivel regional muy claro. Entonces, acá hay un enorme un sector de personas que están en situaciones que tenemos que atender de una manera que vuelvan a insertarse no solo al mundo del trabajo, al mundo de la vida social, con perspectivas de educación, de formación, que hoy no tienen, ¿sí? Bien, por eso, más allá de las definiciones teóricas, la realidad, quería hacer hincapié en esta foto también. América Latina y su sector, muchos dicen informal, yo quiero hablar de las cooperativas de trabajo, como les decimos. Muchos sectores verdes están organizados económicamente diferentes a lo que llamamos empleo técnicamente en la OIT. Está organizado a través de la economía social y solidaria, a través de las cooperativas, a través de las comunidades y la generación de empleo a través de lo público, los trabajos municipales, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros, lejos de sentirnos que estamos afuera del mapa, y creo que tenemos que elevar la vista y tratar de rescatar estas experiencias para poder formalizarlas y encontrarle también el valor agregado que tienen, que les voy a mencionar solo un ejemplo.
muchas de las cooperativas de trabajo que se crearon después de las crisis del 90 y del 2000, que hoy se dedican al reciclaje, cuando hoy uno va con la idea de decir, bueno, ahora los vamos a formalizar, no es así, ¿sí? La discusión que se tiene que dar es cómo podemos ayudar a ese sector para tener una formalización mejor, pero a la misma vez no perder de vista la experiencia de colectivismo que tienen, de discutir las ganancias entre ellos, de los lazos que se generan. Me parece que ahí hay toda una agenda que en América Latina podemos aportar mucho de acá al mundo, ¿no? De cómo generar empleo verde, lo pongo entre comillas, a nuestra manera, ¿sí? Bueno, las preguntas finales las dejo acá, pero básicamente era ¿por qué creen que la recuperación del COVID debería ser necesariamente verde? ¿Y por qué creen que muchas veces esta discusión se da que la transición justa es un problema más bien de los países centrales, ¿no? Al tipo Green New Deal europeo, cerremos las minas de carbón y por eso entonces miremos qué hacemos con los trabajadores para jubilarlos anticipadamente. Bueno, eso es un caso, por ejemplo, de España, que capaz más de uno acá pueda comentar. Bueno, la agenda acá probablemente sea diferente, ¿sí? En estas regiones y se relaciona a esta última filmina que les había mostrado, que tenemos otras experiencias y nuestro Green Deal debería ser probablemente distinto al que se propone en Europa o también, por ejemplo, para dar otro ejemplo, en Corea del Sur, ¿no? que son experiencias muy valiosas, pero probablemente nos sirvan como aprendizaje más que como imitación. Bien, muchas gracias y voy a sacar la presentación, así lo discutimos. Muchísimas gracias, Joaquín. Doblemente gracias por usar un lenguaje tan sencillo, accesible, para que todos y todas también podamos comprenderte. Así que muchísimas gracias. Me gustaría rescatar también algunos temas clave que creo que son importantes para que los tengamos ahí en la retina, ¿no? De toda esta exposición tan interesante que nos ha hecho Joaquín. En el primer bloque, por ejemplo, sobre cómo se vincula la agenda verde con una economía más inclusiva y robusta, nos hacía reflexionar sobre el tema de los subsidios, los incentivos fiscales que deben estar enfocados a impulsar un cambio de la economía gris a la economía verde, priorizar lo circular por encima de lo lineal, o los riesgos y las oportunidades climáticas, como estos riesgos y oportunidades deben incorporarse al sistema financiero, a la formulación de políticas y a la infraestructura. En un segundo bloque donde nos hablaba sobre cómo se vincula la agenda del cambio climático con el mundo del trabajo, nos hacía reflexionar sobre el imperativo de ecologizar el mundo del trabajo, garantizar una transición justa hacia un futuro del trabajo que contribuya al desarrollo sostenible. También nos hacía reflexionar sobre el cambio climático, sobre cómo el cambio climático y el empleo tienen una relación en doble dirección, ¿no? Mientras los impactos del cambio climático destruyen empleos, dañan infraestructura, también la mayoría de los empleos, especialmente nos comentaban las economías emergentes, dependen de los recursos naturales. También nos decía que se espera que la transición a una economía baja en gases de efecto invernadero conduzcan a una creación neta de trabajos, y cómo las medidas de adaptación pueden generar nuevos empleos. Y luego destacaba un tema clave, que es el que están impulsando desde la OIT, cómo el empleo verde debe ser una conjunción entre el trabajo en el sector ambiental y el trabajo decente. También reflexionábamos sobre por qué debemos promover una recuperación económica post-COVID que sea necesariamente verde, ¿no? Y cómo la pandemia ha puesto de manifiesto que tiene que ver mucho con una manera no sostenible de producción y de consumo, y cómo puede ser esta una oportunidad para desarrollar una economía circular y una eficiencia de recursos, que esto va a aportar enormes potenciales a la competitividad.
También darte las gracias por todos los ejemplos que nos has puesto sobre cómo vincular políticas climáticas y transición ecológica con justicia social a nivel local. Yo creo que ha expuesto unos ejemplos muy claros como cómo lo podemos abordar desde el municipalismo, desde los gobiernos locales y subnacionales. Y también darte las gracias, Joaquín, por las importantes reflexiones que hacías al final de tu presentación para que podamos irnos preguntando e ir avanzando también de cara a, a los importantes lineamientos que nos has dejado en tu presentación. Bueno, agradecer a ambas exposiciones. Y bueno, ahora es momento de aterrizar estos interesantes aportes a la realidad de las agencias regionales de desarrollo. Para ello, le cedemos la palabra a Sergio. Muchas gracias, querida Edna, gracias a Ignacia y a Joaquín por las presentaciones tan claras. Voy a hacer algunos comentarios sobre las mismas y también sobre las de Edna, porque Edna se transformó en una tercera columnista, así que levantaré algunas de las cosas que señalaron. En primer lugar, y como paraguas, diría, general, el señalamiento que han hecho sobre que el impacto del COVID exacerba de alguna manera la complejidad que el mundo ya venía trayendo y de alguna manera plantea un desafío hacia las nuevas capacidades, sobre todo en los territorios, que es un poco lo que estamos transitando en este programa de la WIN de cara a las ARD, que como bien dijo Ignacia, es una instancia regional más que territorial, y ahí hay como una pregunta que subyace, es, bueno, cómo llegar con capilaridad a elevar las capacidades más locales que regionales, que es una tarea, o sea, de alguna manera, a partir de la presentación que Ignacia deslizó, nos quedaríamos cortos si no damos ese paso más, digamos. Está muy bueno el tema de la descentralización, pero no alcanza, como ya bien señalaba. Está muy bueno que haya un espacio como las agencias regionales de desarrollo, que no es menor ese camino y ese logro, pero de ahí, digamos, a partir del impacto del COVID, queda esta sensación de qué completamiento le podemos dar para transformar y elevar las capacidades en los territorios locales en función de lo que tanto Joaquín como Ignacia e incluso Edna señalaron. Voy a señalar solo algunas cosas para no repetirme con Edna, que decía en primer lugar Ignacia, la relevancia de la dimensión institucional, y de vuelta, como lo he señalado en algunos de los comentarios del recorrido que hemos venido haciendo sobre ese paraguas, el desafío que implica mejorar las sinergias y las relaciones institucionales o de los actores, y agrego, y agentes que hay en las regiones a los efectos de la agenda más pertinente de cara a cada territorio. En ese sentido, no tener miedo a la gestión de los conflictos, como ella señalaba, lo cual requiere tener musculatura y capital cognitivo como para poder enfrentar ese tipo de dilemas. No hay que tener miedo, insisto, en ese sentido, pero no se pueden obviar, digamos. Los grandes actores territoriales, que a veces son extraterritoriales, extranacionales, inciden en una agenda territorial y no podemos omitir el diálogo con ellos y la acción con ellos, la intervención en el territorio con eso. Efectivamente, como bien decía Ignacia, estamos ante un nuevo paradigma y un nuevo contrapunto entre lo que significa delinear políticas sectoriales desde el nivel central y enfocar y trabajar sobre el enfoque territorial a partir de políticas que tengan pertinencia territorial y que intenten cambiar la condición de vida de los actores y agentes que viven en el territorio. Entonces, esas agendas deben ser situadas, como ella de alguna manera lo infería o lo transmitía. Y digamos, para eso, de vuelta, es importante contribuir, ayudar, propender a elevar esas capacidades.
ambos señalaron la importancia de datos, tanto Ignacia cuando hablaba del tema de seguridad alimentaria, como cuando Joaquín hizo todo su paneo, pero ambos a nivel país o a nivel global. Acá hay una recomendación de la práctica y de la gestión en cómo territorializamos esos datos, porque si vamos a hablar de una agenda pertinente situada territorialmente hablando, la decisión en el territorio hay que tomarla sobre la base de datos ciertos. Y en general lo que nos pasa en América Latina es que no hay inversión en este tipo de iniciativas, llámese sistemas de información territorial u observatorios, ¿no? De corte territorial. Ahí creo que las agencias, yo sé que sabemos que tanto la PCM como la cooperación europea están apoyando iniciativas de observatorios en las regiones, lo cual está bueno. La recomendación sería tratar de aterrizarlo lo más posibles a la realidad local territorial. Y ahí le dejo de alguna manera a Ignacio una pregunta, o quizás una pregunta retórica en clave de lo que es la gobernanza. Bueno, ¿cómo ecualizamos esos esfuerzos? ¿Cómo los ecualizamos a partir de esas capacidades en los territorios que son muy diversas y muy diferentes? En el caso peruano, digamos, no hay las mismas capacidades en Piura o en San Martín que en Apurímac o en Ayacucho. Entonces, bueno, ¿cómo es el esfuerzo en la región y en los territorios locales para poder tratar de limar esas asimetrías? Por el lado de Joaquín, interesante todo lo que dijo, digamos, en el tema de cómo ir pasando, digamos, a una economía más amigable, más verde y no tan gris o marrón, como él señalaba, y cómo, digamos, buscar empleabilidad amigable y cercana a los temas verdes desde una mirada y una concepción más circular que lineal. Nosotros veíamos en el recorrido que hemos hecho en las agencias regionales de desarrollo en el Perú, que la mirada de las cadenas productivas sigue siendo, o estaba siendo, espero que ahora no, lineal. O sea, en ese abordaje, la competitividad estaba pensada desde el precio, desde la calidad, y no estaba pensada de cómo gestionamos los residuos, no estaba pensado cómo gestionamos la energía, no estaba pensado cómo gestionamos la cadena desde la perspectiva de género. O sea, ahí hay también, digamos, una recomendación que es de vuelta situada en las regiones y sobre todo en los territorios. Me gustó lo de Joaquín en cuanto a las oportunidades que subyacen a partir del sector de los servicios de reparación, esto en contraposición con las políticas empresariales de obsolescencia programada. Me parece importante que en América Latina podamos tener un ejercicio de trabajo en ese andarivel, digamos que hay mucho por hacer y a veces no dejarse encandilar por lo que significa el consumo por el consumo mismo. Creo que la pandemia en ese sentido nos ha dado un cachetazo del cual debemos aprender. Final, para lo que decía Joaquín, y no hacerlo largo, lo que es el desafío de cómo poner en valor las experiencias de la economía social y solidaria en aras de la formalización, respetando su sentir y su base y sus identidades. En el Perú, antes de la pandemia, había un 71% de informalidad. Imagino que luego de la pandemia ese número creció, así que hay toda una tarea que también, digo, debe ser territorializada en ese sentido. Y me quedó, digamos, alguna mención que no hizo Joaquín, o por ahí no le escuché, o me dispersé, sobre los ODS y el aterrizaje de las agendas de los ODS a las regiones y a los territorios. En general pasa en nuestros países que los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas son más del nivel macro, del nivel central de nuestros países, se discuten más, no siempre, pero más en Lima, en Buenos Aires, en Santiago, y no tanto en el recorte territorial más pequeño, porque digamos, es una manera también de volver al tema de la gobernanza y de la ecualización y de las asimetrías de las políticas de corte territorial. Y subrayar alguna cosa que Egna dijo, por ahí adecuándola, ella decía que es importante el tema
de los individuos más que de los territorios. Yo rescato eso, creo que fue un señalamiento apresurado. En realidad yo entiendo el territorio con las personas que viven en él y el ambiente sobre el cual viven, ¿no? Cuando hablamos de desarrollo territorial y hablamos de territorio, no hablamos tanto de individuos, en todo caso hablamos de colectivos, de sociedades, pero que están integradas a un territorio, por lo cual quiero subrayar esa condición porque hace la pertinencia de la agenda. En definitiva, para cerrar, como comentarios generales, tenemos que aprender del impacto del COVID, tenemos que pensar nuevas capacidades, sobre todo en el recorte territorial más pequeño. Hay que comunicar y sensibilizar mejor. Comparto lo de Edna en el tema de subrayar lo del lenguaje claro y cercano para todos y para todas. El diagnóstico en los territorios debe ser sentido y no debe ser un diagnóstico frío y numérico, sino que el sentido tiene que ver con el empoderamiento de las personas que viven en él, la importancia de los datos, la importancia de que el enfoque territorial sea situado, la descentralización no alcanza si no es con enfoque territorial. Tenemos un montón de desafíos para darle capilaridad a esas políticas de corte territorial, pero lo tenemos que hacer situada y con implementación específica en cada uno de los lugares. Paro aquí porque si no va a ser muy largo. Dejo espacio para las preguntas. Muchas gracias a los tres. Muchísimas gracias, Sergio. Sin lugar a dudas, tus reflexiones y aportaciones nos ayudan pues a aterrizar todos los conceptos que han sido también expuestos por cada uno de los ponentes que nos acompañan en el día de hoy. Bueno, queremos agradecer también a los asistentes por el envío de preguntas a los expositores. A continuación voy a leer las preguntas que hay para cada uno. Hemos recibido una pregunta para cada uno de los ponentes. Recordarles que tienen un máximo de unos 2 minutos para responder a cada una de las preguntas. Voy a leer la primera pregunta para María Ignacia. Nos preguntan, ¿cómo integrar actores territoriales pesados, pone entre comillas, como las mineras, en las coaliciones para el desarrollo territorial? Esa sería la pregunta, María Ignacia. ¿Quieres que conteste ya mismo? Sí, yo creo que sí, porque Okay. hay una para ti y hay otra para Joaquín. De acuerdo. Gracias. A ver, es una gran pregunta y de muy difícil respuesta. Quisiera juntarlo un poco con lo que comentaba Sergio y me preguntaba Sergio sobre cómo generar capacidades hacia abajo, decía él, ¿no? Hacia abajo en el sentido de poder pasar de la escala regional a escalas más propiamente territoriales. Yo creo que, digo conectar las dos preguntas porque me parece que ese es el primer desafío. Hoy día lo que vemos, y ciertamente con muchas diferencias, esto uno dice en general, pero con diferencias súper importantes entre territorios, es que la capacidad de los actores locales de sentarse a dialogar en igualdad de condiciones, con igualdad de capacidades, y no solo actores locales comunitarios, también gobiernos locales con menos capacidades, etcétera, es muy baja en esta capacidad de diálogo horizontal. Entonces tienen menos recursos, menos expertise técnica, etcétera. Entonces me parece que todos los esfuerzos, como los que hacen ustedes, nosotros hoy día tenemos un proyecto justamente de formación de coaliciones que también apunta en este sentido, sobre todo con actores sociales, pero creo, insisto, que también los actores públicos es clave en términos de generar capacidades para el diálogo, pero también, como digo, capacidades más técnicas, por ejemplo, capacidades para el ordenamiento territorial, para la comprensión del territorio, para manejar mejor datos, etcétera, es fundamental para, eventualmente en una segunda etapa, ¿no? Poder pasar de estas coaliciones o de estos espacios de diálogo más acotados a un diálogo más amplio con actores pesados, que efectivamente tienen hoy día una desigualdad en términos de poder, de recursos, etcétera, para sentarse a la mesa, que hace muy difícil un diálogo horizontal. Y ahí yo creo que, por eso yo insistía en mi presentación, que el rol del nivel central, o sea, el gobierno nacional, es clave, porque hay una serie de reglas, normas que debiesen estar muy claras desde ahí,
y que debiesen regular y permitir una mejor capacidad de diálogo, en el fondo fortaleciendo las capacidades de los actores más desventajados en ese proceso de diálogo. Hoy día uno ve en muchas partes, lamentablemente, que el Estado de alguna forma se retira de los conflictos que se producen entre empresas como las mineras y comunidades, en el fondo, y hay, claro, ONGs en apoyo a esto como defensa de los territorios, etcétera, pero el Estado central de alguna forma mira como una suerte de espectador. El Estado central debería ser un actor súper estratégico en eso, porque tanto desde el punto, porque en el fondo se juegan objetivos a veces contrapuestos, ambos al interior de un mismo Estado, desde el punto de vista de lo que implica la inversión, el crecimiento y por lo tanto la minera, u otra ¿no? industria por el estilo, versus lo que implica la inclusión social, el desarrollo territorial, la comunidad, etc. Entonces yo creo que ahí hay un desafío importante, de nuevo, para el Estado nacional, en términos de cómo conjugar objetivos y prioridades de desarrollo distintos, y por lo tanto generar reglas del juego que hagan viable que estos distintos actores, muchas veces en disputa, tengan condiciones equivalentes para sentarse a un proceso de diálogo conducentes, digamos, algún resultado, más que lo que ocurre hoy día es que a veces, muchas veces no hay ni siquiera voluntad de iniciar el diálogo porque las comunidades, los actores más locales saben que no va a haber resultados, digamos, o sea, que no van a poder lograr mucho, aunque a veces se logra, pero yo creo que por ahí, en términos de un rol activo del gobierno nacional y de esfuerzos importantes de capacitación, de empoderamiento, de generación de capacidades en los actores más locales, podría haber avances importantes para un diálogo más horizontal y por lo tanto productivo, ¿no? En términos de resultados. Muchísimas gracias, María Ignacia. A continuación voy a leer la pregunta para Joaquín. Nos preguntan, ¿cuán impregnadas están las agendas territoriales de los temas verdes en América Latina en contraste a la atención de las urgencias? Y si puedes comentarnos algunos casos prácticos. Sí, bueno, gracias por esa pregunta. Disculpen, estoy... No te preocupes. Te la vuelvo a leer si quieres. No, la escuché bien. Lo que pasa es que tengo acá mi hija que tiene un segundito. Sí, no te preocupes, Joaquín. Ahí va. La pregunta es muy buena porque obviamente la agenda verde, por así decir, muchas veces la respuesta es, bueno, pero tenemos otros problemas actualmente. Lo que yo estoy viendo realmente es lo siguiente. Hay casi diría, un prejuicio sobre las agendas municipales. Muchas veces se piensa que son los menos interesados en llevar adelante esto, y yo veo que es el lugar donde más interés hay y más rápido se implementa. Doy algunos ejemplos. Nosotros tuvimos todo un territorio en Argentina que está afectado por la degradación de las tierras. En esos municipios, la búsqueda de nuevas fuentes de trabajo se concentraba en producir alimentos más diversos, se hacía solo trigo y carne, digamos, porque eran campos que en otro momento eran productivos, y a la misma vez generación de energía a nivel municipal, con biogás, etcétera. Y no saben cómo pudimos rescatar ahí, hacer cooperativas de trabajo muy, muy exitosas y que generaron empleo local. Entonces, cuando uno va a través del empleo local, esta agenda empieza a ser interesante, especialmente para los municipios. Porque nosotros siempre decimos, al fin y al cabo es en el territorio donde, ¿no? donde políticamente este tipo de cuestiones decantan, ¿no? Y otra cuestión que yo creo que debe ser así en casi todos los países de la región, el tema de la gestión de residuos. Es un tema enorme, ya sea a través del residuo industrial, los parques industriales, la economía circular entre los parques industriales o la generación de residuos a nivel urbano. Todo eso genera empleo y también genera problemas que los municipios tienen que resolver. Entonces, ahí nosotros estamos ofreciendo soluciones. Yo creo que eso es muy... me parece que hay mucha manera de avanzar justamente en ese nivel. Nombrarles que existe obviamente una red argentina de municipios contra el cambio climático que debe tener
y tiene su correlato en todos los países, ¿no? Yo creo que es al revés. Es más difícil plantearlo a nivel nacional en forma práctica, donde ya tenés que discutir en las negociaciones colectivas, ya hay otras cuestiones a nivel sectorial que a nivel territorial. Creo que a nivel territorial es más atractiva esta agenda. Muchísimas gracias, Joaquín. Queremos dar las gracias por estas exposiciones tan ajustadas al tiempo y también tan prácticas, ¿no? Agradecerles por su tiempo, por la generosidad de los expositores para responder las preguntas y muchísimas gracias a la audiencia, a las y los participantes por su atención y participación durante esta sesión. Antes de despedirnos, quisiéramos invitarles a responder una pregunta a través del formulario de Google, que en estos momentos mis compañeros de la UIM vamos a dejar en el chat, que al igual que en el primer ciclo de seminarios, con sus respuestas vamos a ir trabajando en la elaboración de una actividad práctica de la que sacaremos conclusiones relevantes en equipo sobre cada una de las temáticas que estamos trabajando y seguiremos trabajando a lo largo de estos ciclos temáticos que aún nos restan. Si prefieren responder más pausadamente, no se preocupen, pues también les haremos llegar la encuesta por correo electrónico. Agradecerles a todas y a todas por su atención, por su tiempo y bueno, cerrar la actividad recordándoles que mañana tenemos una nueva cita a las 8:30 AM, hora local de Perú. Muchísimas gracias a todas y a todos y les esperamos mañana. Gracias, Ignacio, Ignacia, Joaquín, Sergio, muchísimas gracias a todos por sus aportaciones y nos encontramos mañana. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer. Buen día. Buen día.